Bueno, nos enfrentamos en este vídeo a dos ejercicios de factorización de dificultad media, como dice el título. El primero nos dice que factoricemos este polinomio de grado 3 y que indiquemos sus raíces. Fijaos que el hecho de que sea de grado 3 ya nos obliga a buscar raíces, digamos, por tanteo. Ya sabéis que si tiene raíces enteras, si este polinomio tiene raíces enteras, que no lo sabemos, pues serán divisores del término independiente. Mejor dicho, del término independiente dividido por el coeficiente principal. Pero como en este caso el coeficiente principal es 1, pues esa división coincide con el término independiente. Así pues, tendremos que probar con los divisores 1 menos 1, 2 menos 2, 3 menos 3, 4 menos 4, 6 menos 6, 8 menos 8, etc. Así hasta 12 menos 12, así hasta 24 menos 24. Todos esos son posibles raíces enteras de este polinomio. Y la forma de probar si son raíces o no es de dos maneras. La primera, dando valor numérico, hallando el valor numérico de este polinomio en esos números que son candidatos a raíces, en los divisores del término independiente. Esa es una manera, pero es mucho mejor probarlo mediante la regla de Ruffini, es decir, haciendo la división por la regla de Ruffini, porque al hacer la división obtenemos un cociente y fijaos que si obtenemos una raíz por la regla de Ruffini, el cociente que obtengamos, el cociente resultante, va a ser de grado 2. Y ahí ya vamos a poder aplicar la fórmula de la ecuación de segundo grado y entonces termina el tanteo antes. Por lo tanto, vamos a hacerlo por la regla de Ruffini. Así pues, empezamos poniendo los coeficientes de este polinomio. Vamos a coger un rotulador y vemos que los coeficientes son 1, 1, menos 14 y menos 24. Bueno, pues empezamos probando con el primer divisor del término independiente, con 1. Así pues, bajamos aquí el 1, ponemos aquí 1 por 1, 1. Aquí ya tenemos el 2, 1 por 2 es 2, menos 14 más 2 es menos 12, y 1 por menos 12, menos 12. Por lo tanto, aquí sale menos 36. Como este número es distinto de 0, resulta que x menos 1 no es divisible, no es divisor de este polinomio y por lo tanto no es raíz. O sea que fijaos que esto sea distinto de 0 implica que x menos 1 no es divisor. Voy a llamar a este polinomio p de x para referirme a él de manera abreviada. No es divisor de p de x. Y eso implica que 1 no es raíz de ese polinomio. Por lo tanto, el 1 lo marcamos con una X en rojo porque no nos sirve. Vamos a probar el siguiente divisor. Volvemos a escribir los coeficientes 1, 1, menos 14 y menos 24 y probamos con el siguiente divisor, que es menos 1. Bajamos el 1, aquí ponemos menos 1, aquí 0, menos 14 más 0 es menos 14 y el producto de menos 1 por menos 14 es 14. Y esto nos lleva a que el resto es menos 10. De nuevo es distinto de 0. Por lo tanto, tampoco menos 1 es raíz. Lo marcamos con una X. Seguimos probando con el siguiente divisor. El siguiente divisor de menos 24 pues sería el 2. Así pues, ponemos aquí los coeficientes 1, 1, menos 14 y menos 24. Aquí ponemos el 2. Bajamos el 1, 2 por 1, 2,
lo ponemos aquí arriba, 2 más 1, 3, 2 por 3, 6, ponemos aquí el resultado de la suma, que es menos 8, y 2 por menos 8 es menos 16. Y esto es menos 40, por lo tanto, también es distinto de 0, luego de nuevo hemos probado con otro número que no es raíz. Probamos con el siguiente, que es el menos 2. Escribimos de nuevo los coeficientes. Y probamos a ver si menos 2 es raíz. Bajamos el 1, ponemos aquí el producto y ahora sumamos esto y queda menos 1. Menos 2 más 1, menos 1. Menos 2 por menos 1 es 2. Por lo tanto, ponemos aquí el 2 y aquí va a quedar menos 12 y menos 2 por menos 12 es más 24, que al sumarlo con el término independiente, pues me sale 0. Por lo tanto, ya he llegado a un número que al dividir este polinomio por x más 2, y por lo tanto, por eso he hecho la prueba con menos 2, da el resto 0. Por lo tanto, menos 2 es raíz. Luego lo voy a marcar como una raíz. Fijaos que esto lo voy a escribir en negro para resaltarlo. Que esto sea 0, que esto sea 0 implica que menos 2 es raíz de p de x, del polinomio. Menos 2 es raíz. Y eso significa que x más 2 es factor de p de x. Es decir, p de x es divisible por x más 2. Es factor de p de x. Por lo tanto, ya tenemos un factor. Menos 2 es raíz y eso quiere decir que x más 2 es el primer factor. Bueno, y ahora tendríamos que seguir trabajando con el cociente resultante. Voy a subir esto un poquito. Fijaos que el cociente resultante es ese polinomio. Tenemos ahora dos alternativas. Voy a escribirlo aquí. El nuevo cociente, el polinomio con el que tengo que seguir trabajando, es 1 menos 1. Perdón, lo voy a escribir en su forma algebraica. No los coeficientes, sino con parte literal. Así pues, el cociente resultante es x. Fijaos que al ser el polinomio de partida un polinomio de grado 3, el cociente que obtengo tiene un grado menos. Por lo tanto, el grado de este monomio será x cuadrado menos x menos 12. Entonces yo puedo seguir aplicando Ruffini a estos coeficientes y tanteando, o bien lo que es más recomendable, que es resolver la ecuación x cuadrado menos x menos 12 igual 0. Si la resuelvo aplicando la fórmula, voy a tener que la solución para x será menos b. Como b es 1, es menos 1, pues menos 1 será más 1. Y ahora, más menos, raíz cuadrada de b al cuadrado, que es 1, menos 4 por a por c. Esto es lo mismo que menos 4 por 1, que es menos 4, por menos 12. Por lo tanto, será positivo. Ponemos el más. Y 4 por 12 es 48. Y finalmente en el denominador 2a. A es 1, pues por lo tanto 2. Operamos esta fracción y queda 1 más menos, el radicando es 49, por lo tanto raíz de 49, que es más menos 7, partido por 2. 1 más 7 es 8 partido por 2, 4. Y 1 menos 7 es menos 6, que partido por 2 es menos 3. Por lo tanto, las raíces son 4 y menos 3. Subimos aquí de nuevo y ya teníamos una raíz que era menos 2, pues ponemos aquí menos 2, y luego hemos dicho que aplicando
ecuación, la fórmula de la resolución de la ecuación de segundo grado, hemos llegado a que 4 y menos 3 son raíces. Por lo tanto, anotamos aquí menos 3 y 4. Las vamos a poner en orden creciente de valor absoluto. Ya teníamos un factor x más 2 el asociado a la raíz menos 2. Bueno, pues ahora escribimos los dos factores que nos faltan. El factor asociado a la raíz menos 3 será x más 3. Ya sabéis que por el teorema del factor, si a es raíz, x menos a es factor. Por lo tanto, si la raíz es menos 3, el factor será x menos menos 3, es decir, x más 3. Y por último, si 4 es raíz, pues según el teorema del factor, x menos 4 es un factor. Así pues, estas son las soluciones. Por una parte, la factorización del polinomio y por otra parte, las raíces que el problema me pedía que indicara. Pasamos al segundo caso. El segundo caso es también un polinomio de grado 3, con la diferencia de que aquí tenemos un coeficiente principal que es distinto de 1. Entonces, de entrada, ya podemos sacar factor común a este coeficiente principal. Así pues, podemos decir que eso es igual a 3 por un polinomio de grado 3. Vamos a escribirlo aquí. Veamos que este polinomio, que voy a llamar p de x, pues puedo decir que p de x es igual a 3 por, y ahora pongo entre paréntesis lo que queda después de extraer el 3 como factor común. Y quedará x cubo. Aquí si saco el 3 me queda 2x menos 2x cuadrado. Aquí me queda menos 7x. Y por último, menos 4. Lo comprobamos. 3 por x cubo es 3x cubo. 3 por menos 2, menos 6. 3 por menos 7 es menos 21. Y 3 por menos 4 es menos 12. Bien, lo tenemos correcto. El primer factor, como ya hemos dicho, es el 3. Bueno, pues ahora vamos a trabajar con este polinomio que nos ha quedado aquí dentro, que ya tiene 1 como coeficiente principal. Y como hemos dicho en el ejercicio anterior, vamos a probar aplicando la regla de Ruffini. Y vamos a aplicar la regla de Ruffini mirando los divisores del término independiente, que ya no es 12, sino que es 4. Fijaos que yo tengo que probar los divisores de 12 dividido, perdón, de menos 12 dividido por el coeficiente principal. Y eso es menos 4, que es lo que me queda aquí al sacar factor común. Bueno, pues empiezo poniendo los coeficientes que son 1, menos 2, menos 7 y menos 4, y empiezo probando pues por el primer divisor, que es el primer candidato a ser raíz, que es el 1. Bajo el 1 aquí, la suma de menos 2 y 1 es menos 1, pongo menos 1, esto es menos 8, y ahora menos 8 aquí arriba, que sumado a menos 4 me da menos 12. Esto es distinto de 0, por lo tanto 1 no es una raíz de este polinomio. Vamos a probar la siguiente. Vamos a probar ahora, luego aquí a continuación, con el menos 1. Pongo los coeficientes de nuevo, 1 menos 2, menos 7 y menos 4. Bajo el 1 y empiezo a multiplicar. Aquí me queda menos 1. Esto es menos 3. Esto es 3. Sumado a menos 7 queda menos 4 y menos 1 por menos 4 es 4. Y ahora ya sí que me da resto 0. Por lo tanto, marco menos 1 como raíz y ya la escribo aquí como primera raíz y tengo por lo tanto el primer factor, que es x menos menos 1, es decir, x más 1. Y ahora podría seguir probando Ruffini con el siguiente número. Fijaos que como menos 1 me ha dado que es una raíz, yo tendría que volver a probar con menos 1, por si es una raíz doble. Pero como ya tengo un polinomio de grado 2, pues voy a escribir la ecuación de segundo grado que resulta de este cociente y me queda x cuadrado menos 3x menos 4 igual a 0. Luego resuelvo la ecuación de segundo grado aplicando la fórmula y será x igual a
menos menos 3, que es más 3, b es menos 3, por lo tanto más 3, más menos raíz cuadrada de b al cuadrado, y eso es 9, 3 por 3, menos 3 por menos 3 es 9, menos 4 por a por c. Fijaos que es menos 4 por a, que es menos 4, por menos 4, por lo tanto es más. Así pues, más 16. Y esto partido por 2a. Y como a vale 1, pues 2. Y entonces ya me queda 3 más menos la raíz cuadrada de 25, que es 5. 3 más menos 5 partido por 2. Y eso va a ser igual a, por una parte, 3 más 5, 8 entre 2, 4. Y la otra raíz va a ser 3 menos 5 es menos 2. Entre 2, menos 1. Luego, fijaos que el aplicar la fórmula me ha llevado a estas dos raíces. Observad cómo me vuelve a salir como raíz el menos 1, que ya había salido antes. Luego, si yo hubiera seguido por el camino de aplicar la regla de Ruffini, tendría que haber probado de nuevo con menos 1. Y el cociente me habría llevado a la última raíz. Vamos a hacerlo para que lo comprobéis. Fijaos que si yo sigo con este cociente en vez de por este camino, sigo aplicando Ruffini, voy a hacerlo en azul, sigo aplicando Ruffini, pero al cociente resultante, que era 1 menos 3, 1 menos 3, menos 4. Y vuelvo a aplicar menos 1, o sea, vuelvo a probar con menos 1. ¿Y qué hubiera obtenido? Pues aquí menos 1, y aquí menos 4, y menos 1 por menos 4 sería 4, que sumado a menos 4 es 0. Por lo tanto, vuelvo a obtener menos 1 como raíz, igual que en la fórmula, y obtengo que el cociente es x menos 4. Es decir, el tercer factor va a ser x menos 4. Por lo tanto, la raíz será 4. Luego, todo esto me dice, por una parte, que menos 1 vuelve a ser raíz, es una raíz del polinomio, es raíz de p de x, y por otra parte me dice que x menos 4 es factor de p de x, factor de p de x. Y por lo tanto, esto equivale a que 4 es raíz. Bueno, pues entonces voy a escribir estos resultados. Menos 1 raíz y 4 raíz. Entonces, escribo aquí la segunda raíz, que es menos 1, y la tercera raíz, que es 4. Y escribo también los dos factores asociados a estas nuevas raíces. El segundo factor será de nuevo x más 1, y el tercer factor será x menos 4. Esto lo puedo poner también, si quiero, como 3 por x más 1 al cuadrado, puesto que estos dos factores son iguales, por x menos 4. Así pues, ya tengo las soluciones que me pedían y con esto he terminado el ejercicio.